Bueno, continuamos. Me quedé un segundo ahí hablando solo, justo se cortó. A ver, decíamos entonces, evaluación del desempeño, ¿sí? De las actividades, que me va a medir digamos, la marcha de las actividades en función a lo planeado. Eso me va a medir o me va a permitir determinar el control. Los mecanismos de supervisión que yo voy a implementar en la organización, ¿sí? En términos generales, y después voy a ir, digamos, mirando en cada área cuáles son los tipos de control eh, que se deben ejecutar, que se deben llevar a cabo, ¿sí? Hay controles hasta denominados por excepción, ¿sí? Que ya vamos a ver qué significan, ¿sí? Controles, como les decía, hay distintas clases, distintas clasificaciones. Nosotros en administración vamos a estudiar las tres más comunes. Control preventivo, control concomitante y control posterior o ex post, ¿sí? El más común, el que conocemos todos, es el control una vez ejecutada la tarea, ¿no es cierto? Pero también vamos a ver la importancia de cada uno, como les decía anteriormente, y vamos a analizar otras clases de controles que existen y que muchas veces se confunden o se malinterpretan, digamos, en su ejecución. Entonces vamos a ver la importancia, ¿sí? de los mismos y las distintas clasificaciones con las que nos podemos encontrar. Y los instrumentos de toma de información ya tiene que ver más con el control a través de la información. ¿Se entiende? ¿Qué controles puedo hacer yo a través de la información? ¿Sí? Y esto está más asociado al concepto de control de gestión. Control de gestión, ya lo vamos a ver más adelante. Control de gestión, anótense eso porque es un tema que tiene que ver, es muy importante a la hora de la planificación, a la hora de definir la planificación, principalmente la planificación estratégica, ¿sí? El control de gestión está asociado a la planificación estratégica y es a partir del cual nosotros, ese control de gestión, es decir, control a través de la información, me va a permitir medir, ¿sí? La gestión de la compañía en su conjunto. ¿A través de qué? Y a través de indicadores, a través de informes, a través de encuestas, ¿sí? Pero principalmente indicadores e informes. ¿Recuerdan que la clase, bueno, la clase del lunes, la de ayer, que hablábamos de, en reemplazo del profe Soresi, yo les comentaba que la contabilidad emite informes, ¿sí? Y esos informes son generalmente los informes de uso, por un lado externo y también información de uso interno, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de uso externo, hablábamos de los 4 estados contables básicos, ¿sí? Estado de situación, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y el cuarto, el estado de flujo de efectivo. Bueno, esos 4 estados contables, los estados contables básicos, más su información complementaria, forman parte de lo que conocemos desde el punto de vista administrativo, de la ciencia de la administración, como informes, ¿sí? Pero son informes contables. Esos informes contables sirven a los fines de medir o de llevar a cabo el análisis de la gestión de la organización. Yo a través de la lectura de los informes contables, como es el ejemplo que le estoy dando, yo puedo medir, obtener indicadores, medir la gestión de la compañía, el avance, pero siempre estoy mirando en ese caso información del pasado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la contabilidad me registra hechos del pasado, hechos ya ocurridos. ¿Sí? Fíjense cómo se relaciona esto que estamos viendo acá con la contabilidad y se va a relacionar con lo que van a ver en prácticas 2. Si alcanzamos en esta materia, vamos a ver algunos indicadores relativos al control de gestión, ¿sí? Les voy a enseñar a leer algunos indicadores partiendo de información contable, por ejemplo, ¿sí? Principalmente de balances. Balance y principalmente el estado de situación patrimonial. Vamos a ver si alcanzamos a ver, pero si no lo van a ver en prácticas 2, seguro, todo lo que tiene que ver con un análisis horizontal y vertical del estado de situación patrimonial y sacar conclusiones a partir de los distintos indicadores, ¿sí? Distintos ratios.
¿Estamos? Eso es parte del control de gestión y es otra mirada que se le da a la herramienta del control. ¿Sí? Bien. También asociado a este último punto, es muy importante que lo agenden, vamos a ver, yo les decía que los instrumentos o el control que se realiza a través de la información, de indicadores, principalmente indicadores, está asociado al control de gestión y este control de gestión asociado a la planificación estratégica. Bueno, la planificación estratégica, ¿sí? Como tal, tiene una herramienta que le permite llevar a cabo el control de la gestión de la organización en términos macro, digamos, en términos globales de la compañía. Y una de las principales herramientas es el Balance Scorecard, o el cuadro de mando integral, ¿sí? Que una de las herramientas de ese cuadro de mando integral para medir el desempeño de la compañía en términos generales es el mapa estratégico, ¿sí? ¿Tenían ustedes una actividad en administración, lo hicieron o no? ¿La pudieron hacer? ¿Leyeron el artículo al menos que les dejé en el aula? Lo que es para el jueves, ¿Cuál dice la usted. actividad, profe? Hay una actividad en el aula que yo les dejé que tiene que ver con mapa estratégico, digamos. Con mapa estratégico referido a la planificación estratégica. Ustedes tenían la actividad en... A ver. Ya les digo ya. Parece que están... Por lo que había visto la semana pasada no habían participado, pero... Está muy relacionado con este tema, digo. Luciano, ¿estás en eso, decís? Les voy a compartir. A ver si les dejé acá. Bueno, después, porque no me está actualizando el aula. Bueno, igual ahora lo vamos a ver en detalle. Bien. Hay tres conceptos que vamos a ver antes de arrancar con la planificación. Con la planificación estratégica y operativa hay tres conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Lo que tiene que ver con el plan, el concepto de plan, que ya lo vimos, ¿sí? En administración, concepto de programa y concepto de proyecto, ¿sí? Nosotros nos podemos encontrar con, cuando analizamos definimos un determinado objetivo, ¿sí? Un objetivo desde el punto de vista global, digo, definimos un plan, ¿sí? A partir del plan desarrollamos o podemos desarrollar para el cumplimiento de ese mismo plan 2, 3 o más programas, ¿sí? que se enmarcan en ese plan, ¿sí? Y cada programa, a su vez, puede tener distintos proyectos, ¿sí? Por eso decimos que desde el punto de vista de la gestión administrativa, un plan es de carácter global, en términos generales, ¿sí? Un plan abarca toda la empresa. Expresan los lineamientos políticos a lograr, ¿sí? A cumplir. Define las prioridades, ¿sí? Porque es algo genérico, ¿sí? Entonces define en términos generales las prioridades, asigna los recursos para esas prioridades y cuáles van a ser las estrategias y los recursos justamente que se van a utilizar.
Eso es un plan, digamos, cuando definimos en términos generales, ¿sí? Lo definimos de esa manera. Lo importante de entender es que el plan es lo más amplio que puede existir a nivel de objetivo, a nivel de definición de características, digamos, cuando defino el objetivo. El programa, en cambio, se enmarca dentro del plan, ¿sí? Y hace referencia al conjunto organizado por ente integrado de actividades. Es el conjunto de actividades, ¿sí?, que se van a desarrollar para cumplir el plan. Por eso decimos, el plan es lo macro, dentro del plan tenemos los distintos programas, ¿sí? Ahí, bueno, está planteado que son parte, o los programas son parte de componentes del plan general, y materializa o lleva a cabo o ejecuta, lleva a la práctica lo que tiene que ver con un plan, ¿sí? Lo definido en el plan. Y en cambio, a diferencia del programa, el proyecto se enmarca o se va a enmarcar dentro del programa, ¿sí? Cada proyecto van a ser ya actividades concretas, ¿sí? Actividades ya definidas, específicas, ¿sí? Si ustedes quieren relacionar de una manera más simple, el plan es lo más general, ¿sí? Después bajo al programa, y del programa desciendo a lo más particular, que sería el proyecto, ¿sí? Entonces son actividades concretas las que llevamos a cabo a través de un proyecto, ¿sí? Ya producen, fíjense, bienes, servicios, ¿sí? Ya es la materialización de lo que se definió en el programa, y lo que definimos en el plan para la consecución de objetivos. Es la satisfacción de las necesidades o la resolución de problemas, o sea, eso es lo que implica el proyecto en sí mismo. O sea, una vez ejecutado el proyecto, ya puedo, ya termino, o debo analizar si cumplí o no con ese programa, y a su vez con el proyecto, ¿no? Con el plan, perdón. Se diferencia del programa en la magnitud, diversidad y especificidad del objetivo a alcanzar. Lo que les decía, yo defino el plan, trabajo, organizo a través de los programas las distintas actividades, y después ya especifico y llevo a cabo las actividades concretas para la consecución de los objetivos definidos en las instancias anteriores, ¿sí? De alguna manera podemos relacionar, si tengo que atar, fíjense, yo por un lado tengo, les decía, el plan o los planes, después tengo los programas, ¿sí? O el programa, y después tengo los proyectos, ¿sí? Esto lo puedo asociar a la planificación estratégica, ¿sí? ¿Se entiende? Esto a la táctica, desde el punto de vista de la planificación, y esto a la planificación operativa, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, plan es lo general, después podemos tener varios programas, programa 1, programa 2 y así, y varios proyectos dentro del proyecto 1, proyecto 2, ¿sí? Varios proyectos dentro de un programa, ¿sí? ¿Sí? Bien. No sé si quieren copiar, les dejo un ratito ahí, pero básicamente tiene que ver con esa cuestión. Bien. Bueno, acá hay les dejo eso para que lo lean después. Yo les voy a compartir igual las filminas, pero algunas opiniones, algunas consideraciones o reflexiones de algunos autores o personalidades importantes. ¿Lo leyeron alguna vez a Peter Drucker? Peter Drucker es un autor que lo van a ver en administración estratégica, lo van a ver en proyectos conmigo, en algunos casos, en algunos puntos con algunas herramientas. Es un autor que tiene varios libros importantes y que se refiere más o sea, hace da una mirada a las actividades más comerciales, digamos, más desde el punto de vista comercial, estudia
se focalizó en esos aspectos, digamos, ¿sí? En el área comercial principalmente. Entonces dice, los planes son solamente buenas intenciones, a menos que devengan inmediatamente de un trabajo duro. Por ahí, fíjense lo que dice la última frase, es importante, que está relacionado por ahí con, podemos hacer una analogía con lo que les decía hoy yo de la opinión personal que tengo formada por mi experiencia. Por ahí la opinión puede estar desvirtuada también por las distintas experiencias, pero no existen malos regimientos, sino que existen malos generales, digamos, y muchas veces está asociado a este tema de lo actitudinal más que la competencia de cada uno, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, acá esto es parte de lo que también, a modo de repaso, les puede todavía servir para relacionar con administración, ¿sí? ¿Qué es la planificación o cómo se clasifica la planificación? Se clasifican en dos grandes áreas, ¿sí? En dos grandes estratos. Más allá de que de manera intermedia yo puedo definir la planificación táctica o intermedia, ¿sí? Pero recuerdan o recordarán ustedes de lo que yo les mencionaba en administración, que metodológicamente se trabaja con dos grandes divisiones, ¿sí? La estratégica y la operativa, y dentro de la operativa se subsume o se contiene, digamos, a la planificación táctica, ¿sí? Más allá de que los libros de antaño por ahí, o de vieja data, autores de décadas pasadas, diferenciaban claramente los tres tipos de planificación, ¿sí? Estratégica, táctica, operativa. Nosotros vamos a darle ese cambio, ese análisis desde estas dos aristas nada más, ¿sí? Por un lado, la estratégica tiene como base, dice, la elaboración, tiene como base de elaboración el conocimiento científico, y en menor grado una dosis de intuición. Brinda perspectiva de largo plazo para la gestión de los negocios, el lugar donde queremos estar en el futuro. Básicamente lo que dice acá, que la planificación estratégica, resumiendo un poquito, es, digamos, definir un futuro deseado, ¿sí? Eso implica la planificación estratégica. Mirar hacia el futuro y definir cómo nos queremos ver, cómo nos pensamos de acá a 5 años, de acá a 10 años, ¿sí? Cómo nos vemos en ese lapso de tiempo, ¿sí? Y para ello tengo que definir distintos objetivos que van a ser de largo plazo, para después decantar o desagregar en la planificación operativa. Y la operativa, en términos generales, es la implementación de los planes de acción ante los escenarios marco o escenarios globales planteados. Muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario, ¿sí? Es decir, la planificación operativa no es más que otra cosa que llevar a la práctica lo definido de manera global, ¿sí? Las empresas, para que ustedes se den una idea, las empresas definen de distintas maneras, ¿no? Trabajan con herramientas distintas según la idiosincrasia de cada empresa, según los recursos con los que cuente cada empresa, según la mirada y la ideología que tenga cada líder, cada dueño. No es lo mismo una empresa familiar que una empresa multinacional. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que habíamos visto algunas características específicas de las empresas de familia, empresas familiares? Pero bueno, lo que quiero decir es que puede estar plasmada de una manera distinta en cualquiera de las empresas que ustedes analicen, que empecemos a investigar. Vamos a ver que la estrategia o la planificación estratégica y la operativa, sin duda que puede estar plasmada a través de distintas herramientas, distintos instrumentos. La operativa es el quehacer diario. Entonces, cada empresa trabaja de distinta manera, pero todos en búsqueda de conseguir sus objetivos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la planificación estratégica es la que puede estar principalmente más diferenciada entre una empresa y otra, ¿sí? Cuando empecemos a analizar en particular cada una de ellas.
Bueno, elementos de la planificación. Ya vamos a volver sobre planificación estratégica, ¿eh? ¿Sí? Yo acá voy a mencionar un poquito visión y misión y después vemos si alcanzamos a hacer un análisis más conceptual desde el punto de vista gráfico de cómo se relaciona la plani operativa y la estratégica. ¿Qué es la visión? Es el camino al cual se dirige una organización en el largo plazo. Clave. La visión apunta siempre al largo plazo. ¿Sí? Nunca va a apuntar al corto plazo, siempre va a mirar al largo plazo. Ahora, yo como empresa X puedo definir que el largo plazo para mí sea de acá a 5 años, pero otra empresa, ¿sí?, puede definir que el largo plazo sea de acá a 3 años y otra empresa, ¿sí?, entienda que es de acá a 10 años. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo la planificación estratégica de una empresa a otra es variable, ¿sí? Desde la definición del plazo, que entienden por largo plazo, hasta los instrumentos o herramientas que utilicen para llevar a cabo la planificación estratégica. ¿Estamos? Y claramente en cada empresa van a definir distintos objetivos estratégicos. Eso no necesariamente tienen que ser, es más, estaría mal si las empresas definen los mismos objetivos estratégicos en cada una de ellas. Cada empresa define sus propios objetivos estratégicos, ¿sí? Y define la manera en que los va a llevar a cabo en las distintas actividades que tengan que hacerlo, digamos. Por ejemplo, hasta incluso, fíjense, mismas organizaciones, les doy un caso particular que se replica en las distintas grandes empresas. Grandes empresas como las multinacionales que tienen su casa matriz, por ejemplo, en Alemania, y tienen sucursales subsidiarias en Brasil y en Argentina, supongamos Volkswagen, por ejemplo, aplican las mismas herramientas para sus sucursales o sus subsidiarias, que serían Brasil y Argentina, pero los objetivos estratégicos son diferentes. Son diferentes. Y la manera en que lo van a llevar a cabo también es diferente. ¿Por qué? Primero porque tienen otra idiosincrasia, otra cultura, ¿sí? Tienen otras formas de trabajo, ¿se entiende? Otras normas, otras reglas, otras normativas legales en las cuales se deben, digamos, aglomerar a las personas, es decir, al recurso humano, ¿sí? Otros sindicatos, otra forma de funcionamiento a nivel local o regional. Son distintas cuestiones que hacen que cada planificación en cada subsidiaria, desde el punto de vista estratégico, se adapte a las necesidades de esa cultura, ¿sí?, organizacional desde el punto de vista del país al cual estamos haciendo referencia. Pero estamos hablando de la misma empresa, Volkswagen Alemania, con Volkswagen, que es la casa matriz, tiene sus subsidiarias en Brasil y Argentina, ¿sí? Esos son ejemplos típicos, digamos, donde nosotros vemos que aplican la herramienta de planificación estratégica, pero definen diferentes objetivos estratégicos, más allá de que todos apuntan a un objetivo común, ¿sí? A una visión común, a una misión común, ¿no es cierto? Pero los objetivos estratégicos, es decir, los caminos que definen para lograr o llegar a esa visión son diferentes. Y la gran diferencia está, o principal diferencia está en la idiosincrasia o la cultura de cada país en la cual estamos haciendo referencia con el ejemplo, ¿sí? Argentina versus Brasil. Sin ir más lejos, Alemania, ¿sí?, con Argentina o Brasil es muy distinto, ¿sí?, culturalmente, digo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir tomando como importante a la hora de analizar este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, conceptualmente la visión es el sueño alcanzable a largo plazo, es el futuro deseado, el futuro al que se aspira, ¿sí? Ya vamos a ver algunas cuestiones de la visión y la misión para cómo
consideraciones específicas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de redactar una visión y una misión. Por ejemplo, la visión de Coca-Cola es ser un ciudadano global responsable que hace su aporte para un mundo mejor. Y Google, por ejemplo, proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic, ¿sí? Después les voy a comentar la visión y la misión de la empresa en la cual trabajo y les voy a preguntar a ver qué les parece a ustedes, porque vamos a tener que analizar si de alguna manera están bien redactadas, si podríamos mejorarlas, ¿sí? Y ahí tienen otros ejemplos. Y la misión, que sería el objetivo macro, ¿sí? Para lograr la visión, ¿sí? Sin visión y sin misión yo no podría plantear objetivos estratégicos. Debiera tener, aun cuando no fuera escrito, debiera tener una idea de cuál es mi visión y misión a largo plazo para poder definir objetivos estratégicos. Eso es fundamental. Lo recomendable es que tengamos por escrito y que eso permita bajar, digamos, comunicar al resto de la organización de la compañía. Es una afirmación, la misión, que describe el concepto de su empresa, la naturaleza del negocio, el por qué, ¿sí? Está usted en él, a qué sirve y en los principios bajo los que pretende funcionar, ¿sí? Es la razón de ser de una organización. Cuando decimos misión, estamos hablando de justamente la razón de ser de una organización. Por eso decimos que la misión, este concepto, ¿sí? Está referido al por qué existimos como organización, qué es lo que nos motiva a seguir adelante, y el por qué, ¿no es cierto? Y la visión es el qué queremos ser de acá en adelante o de acá a 5 años, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la visión me define el qué y la misión me define el por qué, la razón de ser, ¿sí? Ambas tienen que estar justamente o íntimamente relacionados, ¿sí? Estamos hablando de elementos de la planificación y cuando hacemos referencia a la visión y la misión, son los, digamos, los ejes fundamentales de la planificación estratégica, ¿sí? Como les decía, sin una definición clara de la visión y la misión, no podría plantear objetivos estratégicos claros, ¿sí? Bueno, algunas de las, para digamos, seguir el correlato de Google, por ejemplo, la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿sí? Ese es el por qué existe Google, ¿sí? Existe para organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿sí? Y el qué quiere ser Google de acá a largo plazo, de acá a varios años, ¿sí? Habíamos dicho, quiere estar o quiere servir a la comunidad para proporcionar acceso a la información, ¿sí? A través de un solo clic. Ese es el lema, digamos, el qué de Google, ¿sí? Antes de continuar, quiero cerrar la idea con, bueno, más allá de los otros ejemplos que existen ahí, que están planteados, ¿sí? Porque después continuaríamos la próxima clase ya con lo que tiene que ver con estrategias y objetivos más, más específicos, ¿sí? Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos más de misión y visión, principalmente de la empresa en la cual trabajo, para que ustedes puedan relacionar, ¿sí? Ambos conceptos. Les voy a comentar un poquito esquemáticamente cómo se relaciona la plani estratégica y la plani operativa, ¿sí? La planificación estratégica y la operativa. ¿Sí? Esos son los dos conceptos bien genéricos, ¿no es cierto? Yo voy a borrar esto. Quito. Para que se entienda, yo defino, o sea, el marco, ¿sí? De la planificación está dada por, ¿sí? La definición de qué? De la visión y misión empresarial.
¿sí? De acá parto para lograr, ¿sí?, la planificación estratégica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y quién define la planificación estratégica? ¿Sí? El órgano directivo de una compañía, ¿sí? El órgano directivo define la planificación estratégica, ¿sí? ¿Apuntando a qué? Apuntando a objetivos macros, ¿sí? Principalmente objetivos que tienen que ver con, vamos a poner acá, principalmente objetivos de rentabilidad, ¿sí? Siguiendo ahí, principalmente objetivos de rentabilidad. Y estos asociados a, generalmente, al crecimiento, ¿sí?, y al desarrollo. ¿Sí? A la vez, yo tengo, ¿sí?, una planificación, dijimos, operativa. ¿Sí o no? Que se enmarca, obviamente, en la planificación estratégica, ¿sí?, partiendo de la visión y la misión. Y esta planificación operativa, ¿sí?, tiene tres partes, ¿sí? Tiene una parte que es, ¿sí?, insumos, una parte que tiene que ver con el proceso y otra parte que tiene que ver con el producto o servicio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, yo tengo la relación es vertical. Esto es una organización, ¿no es cierto? Desde el punto de vista organizacional, la planificación estratégica me marca lo vertical, digamos, o sea, es transversal a la compañía desde el punto de vista vertical, ¿sí?, baja de arriba hacia abajo, y la planificación operativa, ¿sí?, se relaciona con la planificación estratégica, ¿sí?, porque se enmarca en la misma, y tiene que ver con los procesos o la operación bien específica de la compañía, o sea, recibe los insumos o los recursos, ¿no es cierto? O sea, tenemos el input aquí y el output acá, que acá tendríamos los proveedores, por ejemplo, ¿sí? Los proveedores, y acá vamos a tener recursos, ¿sí? Acá vamos a tener procesos, vamos a tener proceso productivo, comercialización, etc. Y en productos vamos a tener justamente productos y servicios, ¿sí? Y al final vamos a tener clientes, nuestros clientes, que vamos a tener que satisfacer, ¿sí? Con nuestros clientes vamos a tener que satisfacer las necesidades de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, la planificación operativa de alguna manera es transversal y horizontal a la organización, ¿sí? Y va a estar orientada a lo que se defina en la planificación estratégica a través del órgano directivo o CEO de la compañía, ¿sí?, donde a través de esto, que vamos a buscar la eficiencia, acá vamos a estar, fíjense, insumo y producto terminado, estos dos ítems, ¿lo alcanzan a ver? Necesitaría más la pizarra, pero estos dos conceptos, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Lo ven? Insumos y producto, es lo que yo les digo, les decía que está asociado a la productividad de la compañía, fíjense. ¿Por qué decimos productividad? Está asociado a la eficiencia, la relación entre insumo-producto. O sea, cuanto menos insumo consuma para producir una unidad de producto terminado, ¿sí?, más eficiente voy a ser, ¿sí? De alguna manera, así funciona una compañía en términos bien amplios, ¿sí? Una compañía relacionando el concepto de plan y estratégica con plan y operativa, ¿sí? Ya vamos a desglosar
este cuadro, este mapa conceptual, ¿sí? Vamos a ir analizando las distintas partes, ¿sí? Hoy estamos viendo visión y misión, ¿sí? Y ya analizamos lo que tiene que ver con planificación estratégica y operativa. Pero después vamos a ver las herramientas que me permiten a mí hacer el seguimiento de justamente la planificación estratégica, como les decía hoy, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que es una herramienta de control de gestión macro. Una de las herramientas a su vez que utiliza o que sirve o que forman parte de ese Balance Scorecard es el mapa estratégico, ¿sí? El mapa estratégico es una herramienta que me permite a mí, por ejemplo, ordenar en ejes, en distintos ejes y en 4 perspectivas metodológicamente a los objetivos